Bienvenidos amigos del Pan Am Post. Tenemos en pantalla a quien fue embajador de Guatemala ante la ONU y en persona lo vi en Ciudad de Guatemala diciendo algo muy conmovedor y fue que Guatemala es pequeño en el mapa pero grande en el corazón de Dios. Precisamente por pasar casi desapercibido a nivel geográfico, no se ha dado visibilidad a lo que está pasando, pero hay una resistencia fuerte. Y es que en Guatemala hubo más votos nulos que hacia cualquier candidato y termina como candidato principal alguien que nunca llenó una plaza, ni un evento, ni nada, por lo cual se está cuestionando seriamente el resultado y ya el Ministerio Público incluso ha admitido estos reclamos y nos contará más detalles, la viabilidad, la intromisión, violaciones a la soberanía, etc. Bienvenido, Luis Lam. Si nos puede contar con detalle qué pasó con el Ministerio Público frente al Tribunal Supremo Electoral. Muy bien, gracias Mamela y gracias al Pan Am Post por esta oportunidad desde Guatemala. Pues estamos muy consternados y muy preocupados por todo el acontecimiento durante un proceso electoral que ha sido y ha estado ha sido muy convulso en Guatemala. Y lo que ha pasado es, nosotros tuvimos la primera vuelta de este proceso electoral el 25 de junio y la segunda vuelta el 20 de agosto. Sin embargo, existieron muchos cuestionamientos dentro del proceso electoral a las actuaciones que realizó el Tribunal Supremo Electoral. Había severas acusaciones de fraude en virtud de la utilización y de la compra de un software para el tema del conteo de los votos, que se compró pocos meses antes del proceso electoral, entiendo, a una entidad de Argentina, también con sede en Costa Rica, y el cual esta compra fue muy cuestionada porque iba a ayudar al sistema del cómputo y el conteo de los votos para dar los resultados preliminares. El Ministerio Público recién hace unas semanas develó acusaciones formales en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por la compra de este software que costó alrededor de 150 millones de quetzales, más o menos unos 20 millones de dólares, para un software que simplemente hace el cómputo y el conteo de los votos, con alegaciones muy serias de corrupción en la compra de este software y también un software que, según lo que dice el Ministerio Público en las acusaciones, no contaba con la seguridad informática para que no pudiera ser manipulado y no pudiera ser de alguna manera controlado anómalamente por parte de la propia empresa ni por parte de externos. Así que ese proceso se estableció por el Ministerio Público, un proceso de antejuicio en contra de los magistrados. El antejuicio, como son altos cargos del Tribunal Supremo Electoral, tiene que pasar por el primer filtro, que es la Corte Suprema de Justicia en Guatemala, la cual dio con lugar las actuaciones de antejuicio y fueron remitidas al Congreso de la República. Este Congreso de la República necesitaba una mayoría calificada de 107 votos de 160 diputados para que pudieran avanzar la persecución penal en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El mismo día en que los congresistas, los diputados de Guatemala, votaron a favor de retirarles la inmunidad y retirarles el privilegio del antejuicio a los magistrados, ese mismo día estaban abandonando territorio nacional 4 magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral de 5. Solo un magistrado titular existe en este momento y los demás se dieron prácticamente a la fuga del territorio de Guatemala. Eso deja grandes dudas, porque imagínate tú, yo siempre he dicho que aquel
que no tiene absolutamente ninguna vinculación con tema de corrupción, tiene que aclarar y tiene que transparentar y enfrentarse al tema del sistema de justicia. Pero en el momento en que a ti te quitan la inmunidad, la protección que significa el antejuicio para que no puedas ser investigado, en el momento en que te quitan esa inmunidad, lo primero que haces tú es irte del país. Eso deja grandes y serias dudas de su vinculación en la compra de este software, que era el software para el conteo de los votos, y la manipulación en el resultado electoral. Después de que eso sucedió, Mamela, el Ministerio Público presentó la semana recién pasada un proceso penal criminal por fraude electoral de manipulación de las actas del conteo de los votos y del resultado de los votos. Prácticamente en un proceso donde las actas electorales son las que alimentan un software para el conteo de los votos, el Ministerio Público dice que lo que pasó en Guatemala fue al revés. Primero se hicieron la introducción de los datos en un software y después este software alimentó para construir las actas electorales, y de esa manera hicieron más o menos un número de votos que llega más o menos a 2 millones de votos, que para el Ministerio Público son fraudulentos y no deben de ser contados. El Ministerio Público de Guatemala dice que hubo un fraude electoral y que la totalidad de las elecciones se deben de repetir. Eso es lo que el Ministerio Público le transfirió en este momento al Tribunal Supremo Electoral. Como máxima autoridad, tiene que tomar una decisión en este momento. Gracias por ese panorama sobre la realidad guatemalteca. Y ahora que habla de dudas, algo que se ha visto en la esfera pública es que funcionarios de los Estados Unidos, del cuerpo diplomático, ha advertido que no se puede dudar sobre el resultado electoral en Guatemala. ¿Qué nos dice frente a la soberanía, sus violaciones y el juego, o mejor dicho, el papel que juegan ciertos actores internacionales? Muy bien, nosotros hemos tenido en Guatemala una terrible injerencia extranjera, desde el tema de la Organización de Estados Americanos, presionando fuertemente al gobierno de Guatemala, en el cual, junto con Estados Unidos y algunos países sobre todo de la Unidad Europea, de la Unión Europea, estableciendo que no se pueden cuestionar los resultados electorales. Yo estoy en total desacuerdo con esas posiciones, en primer lugar, porque nunca puedes dejar de cuestionar absolutamente nada. Al contrario, lo que necesitamos es transparentar. Y si hay cuestionamientos y si hay algún tipo de duda en relación al proceso electoral, considero que lo que se debe de hacer es esclarecer y dar las aclaraciones correspondientes. Pero que tú tomes como premisa que no puedes cuestionar un proceso electoral, eso no puede ser viable ni en Guatemala ni en ningún país del mundo. Al contrario, sabemos nosotros de serias alegaciones de otros países en los cuales ha existido manipulación del proceso electoral, del sistema de emisión de votos y del sistema del conteo de los propios votos. Incluso en Estados Unidos existen serias alegaciones respecto a la manipulación también del proceso electoral. Así que no considero válido, no considero que se respete el debido proceso, ni el Estado de Derecho, ni una democracia con esa premisa. Al contrario, creo que las instituciones están para hacer las investigaciones correspondientes, y si las investigaciones son fundamentadas, que las autoridades tomen realmente
cartas sobre el asunto, y si es necesario que hubo un proceso electoral que no fue transparente y que hubo fraude como tal, si los fundamentos de las investigaciones son sustentados, que es necesario obviamente una repetición de un proceso con todas las legalidades y con la observancia de la transparencia a su mayor grado posible. Ahora que existe solo un magistrado de los 5, ya que los otros 4, como bien nos menciona el ex embajador, han salido del país, ¿cuál es el siguiente proceso a seguir? Muy bien, en este momento tenemos un Tribunal Supremo Electoral que no está integrado. Imagínate, el Ministerio Público le entregó la investigación completa del fraude electoral a las autoridades del tribunal. Un tribunal que no está integrado. En este momento corresponde al Congreso de la República de Guatemala el nombrar y designar e integrar los nuevos magistrados que van a completar el periodo de los que se dieron a la fuga, los que se dieron y que salieron del territorio nacional huyendo. Así que ahora tocará que el Congreso designe y nombre a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral y que el Tribunal Supremo Electoral pueda tomar una decisión o una resolución al respecto. El tiempo apremia, ¿por qué? Porque estamos nosotros que la transición de gobierno tiene que ocurrir el próximo 14 de enero. Estamos a menos de un mes. Y tenemos un Tribunal Supremo que no está integrado y por lo tanto no puede tomar una decisión al respecto. Se espera que el Congreso pueda llegar a esta resolución, nombrar a los nuevos magistrados y que ellos tomen la decisión final de qué es lo que va a suceder con el proceso electoral anterior y con las elecciones y las autoridades electas. Muchísimas gracias. Y para finalizar, como este tema no ha tenido tanta atención mediática, en nombre de Guatemala, ¿qué le diría a la comunidad internacional? Yo a la comunidad internacional quiero decirles con las palabras que tú dices. Guatemala es pequeño en el mundo, pero es grande en el corazón de Dios y queremos ser una luz para todos los demás países. Guatemala no es el único país en el cual se ha hablado de una manipulación de un proceso electoral. Se han también en otros países eliminado candidatos por tema de manipulación de un proceso electoral. Así que si a nosotros, creo, nos toca ser el país del continente en el cual, por el bien de la transparencia, por el bien de la democracia y en defensa de la democracia, nos toca repetir un proceso electoral, creo que vamos a servir también a muchos de los países del continente para decir sí se puede cuestionar cuando existe un fraude electoral y sí podemos nosotros realizar un proceso electoral con toda la transparencia posible. Ser luz en medio de toda esta oscuridad que gira alrededor de la política y la manipulación de la política y los sistemas electorales en el continente. Creo que nosotros podemos dar ese paso. Creo que a la comunidad internacional decirles que sí nos ayuden, que sí nos apoyen en la transparencia real de un proceso electoral. Pero cuando tú tienes muchos de los funcionarios nacionales que en el momento en que van a ser cuestionados e investigados por sus actuaciones, lo que hacen es que huyen de sus países, como ha pasado en otros países también del continente. Creo que lo que tenemos que hacer es una cooperación y colaboración también para que estas autoridades a nivel de todo el continente también puedan enfrentar la justicia en sus propios países. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes.